Entonces vamos a comenzar diciendo que como siempre es un gusto para mí estar con ustedes, con FX Street y con todos ustedes, hablando de un poquito de los distintos temas del mercado, ¿no? Y la idea hoy era hablar de algo un poquito distinto de todo lo que siempre suelo hablar, que es cómo ver el mercado como una unidad entera, ¿no? Porque siempre estamos viendo, hablando de correlaciones, o de viendo que las bolsas caen, el euro sube, el euro baja, la libra sube, la libra baja, el yen sube, el yen no se mueve, el franco reacciona, el franco no reacciona. Entonces, para entender cómo funcionan todas estas correlaciones y por qué y en qué se basan, es que quiero dar este seminario hoy. Tengamos en cuenta una cosa antes de comenzar que es fundamental. No existe un único factor que pueda afectar una divisa. Quiero decir, si existe una fuerte correlación entre alguno de los índices de bolsa y el dólar, por ejemplo, puede que no siempre ese único factor, que son las caídas o las subas de las bolsas, afecten al dólar. Puede que un día el dólar se vea afectado por otra cosa. También, por ejemplo, como ejemplo, lo digo, después lo aclaramos bien, sabemos que Australia es uno de los 3 mayores productores de oro del mundo, ¿no? Entonces, si el oro tiende a subir, el dólar australiano también tiende a subir. Es una correlación muy, muy importante la que existe entre el oro y el dólar australiano. Sin embargo, puede darse que bajo determinadas circunstancias, en determinados días, el movimiento del oro no afecte al dólar australiano. Entonces, que quede claro que a pesar de las fuertes correlaciones que vamos a ver hoy, no son los únicos factores que pueden estar afectando al movimiento de una determinada divisa. Sin embargo, suelen afectar en un porcentaje muy alto y es por eso que me gustaría hablarlo un poquito con ustedes hoy y aclararles de dónde provienen y qué nos conviene operar cuando hay correlaciones y movimientos fuertes en los mercados de bolsas o en los mercados de las commodities como el oro y el petróleo. La idea es, como siempre, tratar de predecir los movimientos de las divisas en base a análisis técnico, ¿verdad? Y como en todo lo que es predecir el movimiento de divisas, nada es 100% seguro, ¿no? Siempre es una posibilidad. Nosotros trabajamos con probabilidades estadísticas, probabilidades matemáticas de éxito, ¿no? Si sabemos que, por ejemplo, la correlación, o sea, los movimientos, vuelvo al ejemplo del australiano y el oro, son de aproximadamente, la correlación entre ambos es de aproximadamente un 90%, sabemos que un fuerte movimiento en el oro tiene un 90% de probabilidades de afectar al dólar australiano, ¿sí? Entonces, la idea es entender que operar el mercado de divisas y operar las bolsas está correlacionado, ¿sí? Y tienen muchas cosas en comunes, en tanto que el mercado de Forex nos permite vender y comprar divisas extranjeras. Operar con acciones es más que nada comprar y vender para tomar beneficios acciones, pero en definitiva son mercados especulativos, ¿sí? Entonces, lo primero que quisiera comentarles es que estos días obviamente se siente muchísimo más, son los índices, ¿sí?, en los mercados de bolsas, los que están afectando a las divisas en forma bastante fuerte. En el pasado, ¿sí?, en el pasado teníamos una correlación que decía que si las bolsas americanas, el Standard & Poor's y el Dow Jones, ¿por qué miro los dos índices? Miro los dos índices porque aunque ustedes no lo crean, el Dow Jones es un compilado de poco más de 30 acciones, en tanto que el Standard & Poor's abarca casi 500 acciones distintas. Entonces, a pesar de que todo el mundo habla del Dow Jones, tengan en cuenta que el Standard & Poor's suele generar mayores efectos en el mercado de divisas, los movimientos en el Standard & Poor's, en este índice. Vuelvo a lo que les decía en un comienzo. En el pasado, ¿sí?, el hecho de que las bolsas subieran, ¿sí?, un fuerte rally en las bolsas americanas, invitaba a los inversores de otros países a querer subirse a esos rallies ganadores, ¿no?, a esa suba de precios e invertir, o especular, mejor dicho, con la suba de esas bolsas. La necesidad de comprar acciones americanas los llevaba a comprar dólares, porque para comprar acciones americanas yo tengo que comprar de Estados Unidos, necesito dólares, lo que hacía que, ¿sí?, la suba de las bolsas generara fuertes subas del dólar. Ahora bien, a partir del año 2007, cuando se generó la crisis en Estados Unidos, y lo venimos viendo a partir del 2008, 2009, hasta el día de hoy,
esa correlación que duró décadas, está invertida. Y hace 5 años que esa correlación es inversa, quiero decir, las bolsas suben, el dólar cae, ¿sí? Y no cambia. Y entonces me pregunto, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque hoy en día hay muchísima incertidumbre mundial en lo que respecta a las recuperaciones económicas de las grandes economías. Ninguna de las grandes economías, le hace Japón, Estados Unidos, la eurozona, el Reino Unido, ninguna de esas economías se encuentra en franco crecimiento, sino que por el contrario, todas estas grandes economías se encuentran luchando para salir de recesiones o de crisis, ¿sí? Algunas con mayor éxito, otras con menor éxito. Entonces, ¿cómo se refleja esa eh, crisis económica local en las bolsas y cómo eso afecta al mercado? Bueno, es simple. Si los inversores se sienten optimistas en relación a esas recuperaciones económicas, ¿sí? Van a buscar invertir en lo que se conocen como activos de riesgo. Lo que llamamos nosotros activos de riesgos son las bolsas, las acciones, el euro, la libra, el dólar australiano, ¿sí? En general son conocidos como activos de riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos optimistas, vamos a comprar activos de riesgo. Entonces, ¿qué es la correlación del dólar? Se invierte y si las bolsas suben, el euro y la libra y el dólar australiano suben y el pobre dólar cae, ¿sí? Si bien es una correlación, como les dije, muy joven, que existe desde hace poco más de 4 o 5 años, ¿sí? Por ahora es la correlación que domina el mercado. Si esto vuelve a cambiar mañana, en un año o en 10, habrá que verlo en este momento. Por ahora es así. Entonces tenemos que atenernos al hecho de que una suba en las bolsas en general implica una caída del dólar, ¿sí? Les quería comentar algo más y se me escapa la idea. Por el otro lado, perdón, ahí está, si las bolsas caen, quiere decir que hay pesimismo en lo que respecta a la situación mundial, ¿sí? Eso es lo que conocemos como aversión al riesgo, ¿sí? Estamos hablando de un panorama general, ya vamos a ir a lo más particular. Hablamos de que hay aversión al riesgo porque nadie quiere arriesgar su capital y busca asegurarlo. ¿Y cuál es la mejor manera de asegurar mi capital? ¿Cuál es la inversión que el mercado considera segura, entre comillas? Bueno, la verdad es que desde que existen los mercados financieros, una de las inversiones más seguras que existen son los bonos del Tesoro americano, ¿sí? Los bonos del Tesoro americano son boletos de deuda del gobierno americano que pide préstamo a cualquier inversor. Si bien tienen un rendimiento muy, muy bajo, quiero decir, pagan muy, muy poquito interés los bonos americanos, lo cierto es que nadie duda de que el gobierno de Estados Unidos los va a terminar pagando, o al menos hasta hoy, ¿no? Nadie lo duda. Entonces se entiende que a pesar de que rinden poquito, ¿sí? Son una inversión, entre comillas, 100% segura. Entonces, ¿qué hago yo si tengo euros, si tengo libras, si tengo dólares australianos? Los vendo, compro dólares para comprar esos bonos del Tesoro americano, ¿sí? Entonces eso hace que cuando vemos caídas en las bolsas, cuando vemos pesimismo entre los inversores por malas noticias en Europa, en el Reino Unido, lo que fuera, vemos al dólar subir. No es porque el dólar sea fuerte, no es una divisa fuerte, sino que la aversión al riesgo está llevando a la gente, a los inversores, a buscar refugios en esos bonos del Tesoro americano que son como un activo, como el activo más seguro de todos, seguido después, obviamente, por el oro. Sí, hasta acá se entiende lo que quiero decir. Sí. Eh, Gracias, Pastor. Pongo pausa un segundito para ver si hay algún comentario. Anderson dice, disculpa, pero ¿qué es el dólar index que está tan correlacionado con el euro directamente? Bueno, el dólar index en realidad es un índice de divisas comparadas contra el dólar, ¿sí? Antes de que existiera el euro, se cotizaba de alguna manera el euro con una mezcla de divisas europeas, ¿verdad? Contra el dólar. Había una cotización relativa. Si ustedes miran los gráficos del euro, en algunas plataformas existen hay historial mucho posterior al año 99, que fue cuando se creó. Pero el dólar index es un índice, ¿sí? Una canasta de divisas que se en contra del dólar, que se cotizan así. Y por eso también tiene una fuerte correlación con los movimientos del euro. Es lo mismo que los índices de bolsa, como lo que estamos viendo ahora, ¿ok? Bueno,
De todas maneras, quería comenzar entrando a unos temas un poquito más específicos y que es mostrarles un gráfico diario del dólar australiano con el oro, ¿sí? Lo que estábamos comentando hoy. Como ustedes pueden ver, y como ya les comentaba, Australia se encuentra entre los tres países de mayor producción de oro del mundo, ¿sí? Entonces vemos que en general los rallies son bastante similares, ¿sí? Cuando el oro sube, voy a checar un poquito este para que se parezcan, ahí están, se entiendan más claritos, ¿sí? A ver si quedan iguales. Van a ver que los movimientos son bastante similares en los dos gráficos, ¿sí? Cuando tenemos subas en el oro, tenemos subas en el dólar australiano. Cuando tenemos caídas en el oro, tenemos caídas en el dólar australiano. Y así sucesivamente. Sin embargo, fíjense que últimamente el oro entró en una etapa de consolidación, está atrapado en un rango muy chiquitito en el gráfico diario, y por su parte el dólar australiano ha caído, ha vuelto a subir y demás. Por eso les decía, las correlaciones no son siempre efectivas, pero sí mucho. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque el dólar australiano hoy en día se está operando pura y exclusivamente con el sentimiento del mercado, lo que yo les comentaba de la aversión o el apetito por el riesgo. El dólar australiano hoy tiene una muy fuerte correlación con los índices de bolsa, ¿sí? Como yo les mostré al principio, yo suelo mirar, no porque los analice técnicamente y no se opere, el DAX, que es el índice alemán, para ver cómo se comporta más que nada Europa, el Nikkei, que es obviamente el de Japón, para ver cómo se comportan las bolsas en Asia, y los dos índices americanos, que me explican cómo se está portando la sesión americana. Entonces, hoy en día estamos viendo que los dos índices americanos, luego de empezar el día en forma más o menos negativa, están los dos en territorio positivo. Entonces, si vuelvo al gráfico del dólar australiano, van a ver cómo, a pesar de haber estado en territorio negativo desde la apertura de Asia, la apertura de América, que llegó a los índices americanos al alza, está haciendo que el dólar australiano recupere su tendencia alcista en día. Fíjense todo este rally alcista en día, cómo se coincide con este rally alcista, la fuerte caída de ayer de las bolsas, cómo llevó al cruce a la baja, y la actual recuperación, cómo lleva al cruce al alza. ¿Por qué me sirve esto en el mercado de divisas? ¿Cómo me ayuda a predecir los movimientos del mercado? Bueno, generalmente porque tanto el dólar australiano como el dólar canadiense, ¿sí? El dólar CAD, son los primeros en reaccionar. Si ustedes miran los gráficos de divisas pura y especialmente, ahora después los vamos a mirar, van a ser los primeros en reaccionar a estos movimientos, ¿sí? Entonces, si las bolsas están subiendo y el australiano comienza a subir, es muy probable que en los próximos 30 minutos, una hora, en el cortísimo plazo hablando, tanto el euro como la libra sigan la recuperación del dólar australiano y comiencen a subir, ¿sí? Por eso es importante tener un ojo en esto, ¿sí? Si están en territorio positivo, si están en territorio negativo. No, yo lo que suelo mirar, como para darles un ejemplo, es aquí en la zona en el Dow Jones, ¿sí? En el Standard Poor's, esta semana que pasó, rompimos los máximos de septiembre, ¿sí? Quebramos los máximos de septiembre la semana pasada, ¿sí? ¿Qué pasó después de eso? El dólar cayó prácticamente toda la semana pasada, ¿sí? La bolsa se mantuvo positiva de la semana anterior, ¿sí? El dólar cayó. ¿Por qué? Porque estábamos arriba del máximo de septiembre. Y fíjense ahora dónde están encontrando apoyo los índices americanos, ¿no? En esa zona de máximos de septiembre. Entonces, eso me está indicando que las posibilidades del dólar de recuperarse muy fuertemente todavía son limitadas. Presten atención a estos gráficos en los próximos días y fíjense si el Dow Jones o el Standard Poor's quiebran los máximos de septiembre, si abren una vela o cierran una vela diaria por debajo de estos máximos y empiezan a caer. Van a ver cómo el dólar va a empezar a acelerar al alza en una tendencia mucho más firme de la que estamos viendo ahora, ¿sí? Es como un ejemplo. De vuelta, como les decía, vuelvo a la correlación oro, dólar australiano, ¿no? Les dije, Australia está entre los tres primeros productores de oro del mundo. Entonces, las subas en uno implican subas en otro. Pero esta no es la única correlación que tiene el oro. Tengan en cuenta, y me olvidé de preparar el gráfico, pero ahora lo vamos a ver, es que esta correlación del oro también tiene mucho que ver con el franco suizo. Porque ustedes saben que Suiza, ¿sí? Es un fuerte refugio
un fuerte depósito del oro mundial, ¿no? Entonces, si bien la correlación es menos importante, quiero decir, es menor la correlación entre el franco y el oro, que es menor que la del australiano, la correlación también existe. Mientras el franco contra el dólar mantuvo esta fuerte tendencia bajista, que quería decir que el franco era más fuerte que el dólar, se mantuvo también apoyada en esta tendencia alcista del oro. ¿Qué pasó? El Banco de Suiza intervino en el mercado, la correlación se quebró por un hecho fundamental y por un hecho importante. Entonces, por eso les digo, no es el único factor, pero sí es un factor importante. Tengan en cuenta, y es algo que les conviene también observar mucho en el mercado, todo esto surge de la observación empírica, y lo van a ver. Cuando ven fuertes movimientos en el oro, ¿sí? El franco suizo, el dólar franco suizo, tiende a reaccionar un poquito más tarde, incluso hasta 24 horas más tarde. En estos momentos, como les contaba, el oro está en una etapa de consolidación, no vemos grandes movimientos diarios, ¿no? Pero fíjense lo que suele ocurrir es que de repente el oro sube muchísimo un día y el franco se queda consolidando en terreno. ¿Saben lo que va a pasar? Que en las próximas 24 horas hay una muy grande posibilidad, más del 93%, de que el franco gane terreno ante el dólar como reflejo al movimiento anterior del día anterior del dólar. Si el franco gana terreno, este va a ir para abajo, ¿ok? Acá están espejados el comportamiento, ¿sí? El franco se fortalece, ¿sí? Yendo hacia abajo el gráfico del dólar franco, queda claro, ¿no? Y se cae el franco si el gráfico va para arriba. Entonces la correlación con el oro es muy fuerte, pero tiende a tener delay, como digo yo, atrasa 24 horas. Fíjense eso también cuando vayan a mirar el mercado. Si un día ven una muy fuerte volatilidad en el oro, al día siguiente el par que yo voy a estar buscando operar va a ser el franco suizo contra el dólar, siguiendo el movimiento del día anterior del oro. Obviamente, si no tenemos otros factores de riesgo que puedan influir en el cruce, ¿no? Pero bueno, eso es una de las correlaciones más interesantes que tenemos en el mercado. Otra correlación que les quería comentar es la correlación que existe entre el dólar canadiense y el petróleo, ¿sí? Aquí también existe una muy fuerte correlación por el hecho de que Canadá se encuentra entre los 7 u 8 países, creo que séptimos, todavía se mantiene séptimo, no estoy segura, el séptimo productor mundial de petróleo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la correlación aquí? También es despejada. ¿Por qué? Por el hecho de que cuando el petróleo sube, ¿sí? El dólar canadiense también sube, ¿sí? Entonces, si el dólar canadiense, el petróleo sube aquí, el dólar canadiense sube aquí. Puse al revés los gráficos. ¿Qué quiere decir que el dólar canadiense sube? Que el dólar CAD va a caer como par, ¿sí? Y por el contrario, cuando el petróleo pierde terreno, como aquí se ve claramente, el par va a mantener una tendencia alcista, ¿sí? ¿Por qué? Porque como país productor consideren que va a vender más o menos, ¿sí? Dependiendo del precio de la commodity que produzca, ¿sí? Entonces, si la commodity que produce gana valor, ¿sí? El dólar canadiense va a ganar valor. Nuevamente, como con el dólar australiano, va a ser uno de los primeros de reaccionar en gráficos incluso de 1 hora y 30 minutos. Por supuesto, todo esto, como siempre les digo, obsérvenlo ustedes, busquen, saquen sus propias conclusiones, no crean solamente en todo lo que les dicen, pero es importante que miren eso y presten atención a este tipo de movimientos, porque cuando vemos movimientos fuertes en las commodities, van a caer, van a pegarle primero al dólar CAD y al AUD de dólar, y después al resto del mercado, ¿sí? No. De todas maneras, hay otra cosa que es muy importante. Canadá es un país productor, como les decía, de petróleo. Bien, por el contrario, Japón es un país que importa el 99% de sus combustibles, porque Japón no produce absolutamente nada de combustibles, ¿no? Japón no tiene petróleo, Japón no tiene gas, Japón no tiene. Entonces, cuando hay movimientos muy bruscos en el petróleo, muy bruscos, el par a estudiar, el par a analizar, el par a operar, es el dólar canadiense contra el yen japonés, ¿sí?
¿Por qué? Porque la correlación es más fuerte acá y los movimientos son más importantes precisamente por el hecho de que uno es el que produce y el otro es el que compra, ¿sí? Fíjense cómo cuando el petróleo pierde valor, el dólar canadiense cede muy muy fuerte ante el yen, ¿sí? Y por el contrario, en cuanto el petróleo empieza a recuperar en tono alcista, el CAD yen enseguida gana al alza, ¿sí? Perdón, lo quise agrandar y lo chiqué, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, esta es una de los mejores pares para operar cuando hay movimientos de petróleo. Obviamente les recomendaría basarlo también con un poquito de análisis técnico y prestar atención a los spreads, ¿no? Algunas plataformas nos ofrecen spreads muy altos para estos cruces, pares cruzados, y entonces de esa manera convendría ignorarlos temporalmente, ¿ok? Al menos podrían fijarse en el dólar CAD o incluso en el yen dólar. El yen dólar últimamente es una tristeza que asusta los movimientos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, esto era lo que les quería comentar de este cruce en particular. Voy a chequear si tienen alguna pregunta o comentario. A ver, un segundito. Question nos pregunta, ¿el Standard & Poor's y el Dow Jones son similares? Son similares los movimientos, pero no son iguales, son distintos índices, ¿sí? Como les decía, uno tiene más acciones y otro involucra menos. Pero sí, fíjense que los movimientos de la bolsa últimamente son bastante similares. El tema es que también pasa por una cuestión de lo que les estaba comentando al principio últimamente, perdón, voy a checar un poco los gráficos, de sentimiento del mercado, ¿no? Fíjense que los movimientos son prácticamente iguales en gráfico diario desde mediados de este año, pero son calcos. Pero es porque precisamente por el tema del sentimiento del mercado, ¿no? Estoy optimista, ahí voy, compro acciones. Estoy pesimista, me saco las sanciones de encima y busco dólares. Pero obviamente no es una correlación que se mantenga tan clara ni tan firme todo el tiempo entre estos dos gráficos. Está pasando ahora y bueno, es lo que hay. Manel dice, ¿por qué el yuan no está en los pares principales si es gran productor de oro? Compra plataformas petrolíferas y es una de las economías más fuertes del mundo. Manel, porque perdón, China tiene el precio del yuan regulado. El yuan no cotiza libremente, no flota, ¿sí? No flota por oferta y demanda. A ver, los precios de las divisas o de los índices o de las bolsas o de lo que estemos analizando, de lo que sea, ¿sí? Le vamos a mirar el oro, por ejemplo, varía en oferta y demanda, ¿no? Si todo el mundo quiere vender oro, ¿sí? El precio va a caer porque hay mucha oferta en el mercado, entonces el peso cae por eso, ¿sí? Por el contrario, si todos queremos comprar oro, porque hay desconfianza en el mercado, porque hay pesimismo, porque fuera el oro también es un refugio, ¿sí? El oro sube, ¿por qué? Porque todos queremos comprar y hay mucha demanda. Al yuan, lamentablemente, no lo afecta en la demanda y la oferta, porque el gobierno chino se levanta y dice, hoy el yuan va a valer 1, y listo, vale 1, ¿sí? No importa cuánto compremos o cuánto vendamos internacionalmente, vale 1. Al otro día se levanta y dice, hoy va a valer 1.10. O sea, el gobierno lo mueve un poquito en base diaria, ¿sí? Fluctúa muy poquitito, pero como está regulado, pues no cotiza libremente, entonces no se puede especular con el precio, ¿ok? Si es el CAD, también será el petróleo, me dice. Sí, pues chao, es lo que decía. Pero si los bancos suizos siguen interviniendo el franco y el franco se va mucho más arriba, bueno, eso es precisamente lo que les comentaba. Si bien hay correlaciones existentes, ¿sí? No son el único factor que pueden afectar una divisa en particular. La correlación existe, pero no es el único factor. Sí existe la correlación que les comentaba del franco con el oro, es que cuando ven movimientos muy importantes en el oro, es posible ver movimientos importantes en el franco al día siguiente como un acto reflejo. Hay unas posibilidades más grandes. Otra vez, como dije al principio, ni es el único factor que afecta, ¿sí? Y estamos hablando de probabilidades matemáticas, ¿ok? Pero tengan en cuenta que el oro está bajista, lo que también de alguna u otra manera perdió la fuerza después del máximo diario, lo que de alguna u otra manera está favoreciendo que el dólar franco siga subiendo, ¿no? Pero bueno, hasta acá hablamos de algunas correlaciones del mercado. Existen otras correlaciones que me gustaría compartir con ustedes. Déjenme un segundito que voy a refrescar la cámara. Vamos a ir más al mercado de divisas.
Otra correlación que suele ser muy fuerte en el mercado de divisas es la correlación que existe entre el euro y el franco suizo. Bueno, no quieren trabajar los gráficos, me parece. Esta correlación es lo que llamamos como una correlación espejo, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, la correlación que existe también entre esos dos cruces es de aproximadamente también un 90%, ¿sí? Eh, a pesar de que la fuerte correlación que existe entre el eurodólar y el dólar franco se debe, más allá del factor común que es el dólar, por supuesto, ¿no? La realidad es que la correlación acá es mucho más fuerte que entre cualquier otras dos divisas, por la correlación también comercial que existe entre la eurozona y Suiza. Ustedes saben que Suiza es un país muy, muy pequeñito y está prácticamente rodeado por los demás países de la eurozona, ¿verdad? Entonces, tiene una relación política y económica muy fuerte con la eurozona. Cualquier cosa que Suiza necesite comprar o necesite vender, ¿a quién se la va a ir a pedir? ¿O con quién va a negociar primero? Precisamente con la eurozona. ¿Por qué? Pues por una cuestión de cercanía y de relaciones le conviene muchísimo más. ¿Sí? Entonces, esta correlación, aunque ustedes no lo crean, comenzó en 1970, por esa época, porque firmaron un pacto, ¿sí? de relación económica, de relaciones bilaterales, de comercio, ¿sí? Que implica que van a favorecer el comercio entre ellos dos antes que con el resto de los países. Si bien, otra vez, como decíamos recién, el hecho de que el Banco Nacional de Suiza haya intervenido en franco puede afectar temporalmente esta correlación, lo cierto es que la correlación sigue existiendo y se aprecia muy, muy claro en el corto plazo cuando hay movimientos importantes intradía, ¿sí? Ten en cuenta que más del 60% de las exportaciones de Suiza van a parar a la eurozona, en tanto el 80% de lo que Suiza importa proviene de la eurozona, ¿sí? Es por eso que existe esta fuerte correlación entre estas dos divisas a la que llamamos una correlación de espejo. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque aunque ustedes no lo crean, cualquier factor que afecte fuertemente a una de las divisas va a terminar pesando en la otra. ¿Cuándo? Un poco después. Entonces, ¿para qué me sirve esto en el mercado? Para tomar la ventaja de tener información anticipada. Cuando el Banco de Suiza intervino, ¿sí? el mercado y lo hizo subir más de 1000 pips, el euro cayó terriblemente ese día, pero cayó con delay. Ya empieza el movimiento, se produce varios minutos después. Entonces, si yo estoy atento a lo que está ocurriendo en el mercado y entiendo lo que está haciendo Suiza y veo que hay una intervención en lugar, a veces no nos da tiempo, por supuesto, ¿sí? Pero a veces sí, y muchas son las veces que dicen que sí, quizás subirme este rally se me haga tarde, pero puedo empezar a operar este otro par, ¿sí? Por eso la correlación es, entender las correlaciones es tan importante. Y yo creo que para ser un operador efectivo, entender, ¿no? la sensibilidad que existe entre las distintas divisas en relación al movimiento de una y cómo puede afectar la otra es bastante importante, ¿sí? Y más importante todavía si nos enfocamos solamente en el forex, porque como las divisas se cotizan en pares, ¿sí? No como las acciones que son un factor único, ¿sí? Como acá estamos hablando de pares, ¿sí? Ningún par puede operarse de forma totalmente independiente de otro, ¿sí? Si en Australia suena el reloj, lo escuchamos en América, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que entender las correlaciones del mercado de divisas sea una fuente importantísima de operaciones y que nos pueda ayudar a tomar decisiones basadas en esto. Me gustaría también, además, aclarar otra vez que no puedo tomar decisiones de trading solamente basándome en esto. Pero si los indicadores técnicos o mi sistema de trading apunta para el mismo lado que las correlaciones, tengo más posibilidades de éxito. Y eso es lo que yo tengo que estar buscando. Probabilidades matemáticas de éxito. Un incremento en mis probabilidades de éxito. ¿Sí? Eso es principalmente para mí lo que tengo que buscar. Probabilidades matemáticas. Tengan ese concepto en cuenta. ¿Sí? Entonces, como les decía, una vez que uno conoce todas estas correlaciones y cómo pueden llegar a variar en el tiempo, podemos tratar de tomar ventaja para controlar también nuestras pérdidas. Por ejemplo, si estamos, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no?
estamos bull en el euro, ¿sí? Y nos enteramos o vemos que las bolsas empiezan a caer, y empiezan a caer fuerte y hay unas muy malas noticias fundamentales del crecimiento económico del mundo. Y yo estoy ganando, pero no puedo aprovechar esa información anticipada, ¿sí? Que me está diciendo que la versión a riesgo va a crecer o está creciendo, ¿sí? Para cerrar mi posición, tomar beneficios, salirme del mercado y esperar lo que vaya a pasar, ¿sí? Esperar lo que vaya a pasar. Ten en cuenta que más del 95% de las veces los movimientos del euro y del franco están correlacionados, ¿sí? Pero como también les dije, todas estas correlaciones cambian en el tiempo, ¿sí? Por lo que entender estos cambios de correlaciones es también un factor importante. El tema es que estas correlaciones no cambian ni en un día, ni en dos, ni de un día para el otro, ¿sí? Puede ser que un día un buen dato americano favorezca subas del dólar, puede ser. Sin embargo, tengan en cuenta que para que esas correlaciones realmente cambien, debe mantenerse el cambio en el tiempo al menos un mes. Al menos un mes es lo mínimo indispensable en el tiempo en el cual tenemos que ver que los buenos datos americanos llevan al dólar al alza y no a la baja, ¿sí? Porque en general, ¿qué pasa? Un buen dato americano, ¿qué quiere decir? Estamos optimistas, el mercado se recupera, vamos todos a las bolsas, vamos a comprar bolsas, vamos a comprar activos de riesgo, compramos euros, compramos libras, compramos australianos, el dólar se cae. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que un buen dato americano de Estados Unidos lleve al dólar a la baja? Precisamente por el sentimiento del mercado, por lo que les comentaba del apetito o aversión al riesgo. Pero, ¿es eso 100%? No, no es 100%. ¿Puede que sea distinto alguna vez? Sí, puede. Sin embargo, las posibilidades de ir en contra del sentimiento del mercado hoy en día son muy, muy bajas, ¿sí? En general, el mercado se mueve muy, muy exclusivamente por el sentimiento. Y como les decía, que un día esa correlación se quiebre temporalmente, no quiere decir que vaya a volver a cambiar o que se haya cambiado para siempre. Tenemos que ver ese cambio de correlación, sostenerse en el tiempo, por mucho tiempo, por un mes al mínimo, ¿sí? Para poder hablar de un cambio en las correlaciones del mercado, ¿sí? Otro factor que me gustaría que tengan en cuenta cuando van a operar y que puede ser recomendable para no solo para los operadores de Forex, sino para todos, es la importancia de diversificar, nuestras inversiones, ¿sí? Por ejemplo, si como les contaba, miren, les voy a mostrar, a ver si lo podemos, denme un segundito que vamos a poner los dos gráficos, ¿no? Denme un segundito, que ya, ahí está. Vamos a ver la correlación que existe entre el dólar australiano, como les comentaba, y el euro, ¿no? ¿Sí? Si yo sé que hay una muy fuerte correlación entre estos dos pares, debido a, como les comentaba, al sentimiento del mercado, ¿no? Es una correlación tradicionalmente 100% positiva, ¿sí? Puedo utilizar estos dos pares para diversificar, ¿sí? Mi riesgo de alguna manera. En vez de comprar, si veo que el euro está subiendo, que el sentimiento del mercado es positivo, no voy a buscar nada más operar el euro, ¿sí? Porque el euro es muy sensible a las noticias de Europa hoy en día, de lo que está pasando en Europa. Entonces quizás, si veo que el euro sube y quiero comprar euros, podría ponerle un ojito también al dólar australiano y decir, bueno, compro 50% de euros y 50% de dólares australianos. Además, si ustedes se fijan, el movimiento de pips en el dólar australiano suele ser un tercio y un poquito más a veces más importante que el euro. Entonces, cuando el euro me puede dar 20 pips, el dólar australiano me da 30. Si el euro me da 100 y este me da 150. Entonces, si bien todos estamos siempre mirando al euro y diciendo el euro acá y el euro allá y el euro es el par más operado, la diversificación, ¿sí? Tiene otros beneficios más allá de disminuir el riesgo. El dólar australiano mueve más por día, me va a dar más beneficios. También me va a dar más pérdidas si me equivoco, ¿sí? Por eso el stop nunca me lo tengo que olvidar, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta además el hecho de que los bancos centrales tanto de Australia como de Europa, ¿sí? Tienen políticas monetarias muy, muy distintas, ¿sí? Por lo que en el evento de que, por ejemplo, el euro pierda terreno porque Europa cortó las tasas, ¿sí? Si bien el dólar va a perder, o el australiano va a perder un poco de terreno, la pérdida va a ser mucho menor,
¿sí? Porque lo va a afectar menos que al euro en particular. Entonces, si yo diversifiqué mi operación en dos divisas, ¿sí? Voy a tener más limitado el riesgo. Voy a poder tomar beneficios en uno a tiempo, antes de que el otro se torne negativo, quizás, o cuando el otro se torne negativo, cerrar las dos posiciones para poder salir con ganancia, aunque sea mínima, ¿sí? Por eso el tema de la diversificación y de ver dónde pongo mi dinero es muy, muy importante, ¿sí? Hay correlaciones imperfectas, obviamente, nada, como les digo, nada es 100% en el mercado de divisas, ¿sí? Pero, como les dije, esto es fundamental para disminuir el riesgo, para disminuir el capital expuesto, la exposición de mi capital, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta o alguna, ok, algún comentario o alguna pregunta. Voy a revisar las preguntas y los comentarios. Manel dice, la correlación del euro dólar ha desaparecido con el dólar franco, no hace mucho se daba. Sí, bueno, obviamente es lo que les decía, es el hecho de que ahora el banco Switzerland National Bank intervino en los mercados. Por ahora está pesando más eso. Ninguno de estos factores pesa un 100% en el mercado, pero es muy probable que de aquí a unos meses la correlación vuelva, ¿sí? Por los fuertes lazos económicos como les comentaba, ¿ok? Pepe Luche me dice, ¿el par dólar CAD es un indicador adelantado en relación al euro? Relativamente sí, tanto el CAD como el australiano son indicadores adelantados de lo que puede llegar a ser el euro, ¿sí? Porque van a reaccionar primero a los movimientos, van a reaccionar siempre primero a cualquier movimiento de las bolsas o de las commodities mucho antes que el euro en general, siempre reaccionan primero. Vamos a ver el movimiento en el australiano o en el CAD y después en el resto, ¿ok? Pero yo preferiría usar el australiano, siempre. André dice, ¿ves al euro bajando aún más? Sí, la verdad que sí, pero bueno, esa es una opinión personal. Sí, la verdad es que mientras se mantenga ahora por debajo en el corto plazo, mientras el euro se mantenga por debajo de 37, 30, 37, 50, lo veo más bajista. Y creo que la situación de Europa es catatónica y que no hay mucho motivo para que el euro salga ganador, ¿ok? ¿Y cómo veo el dólar australiano? Bueno, con el dólar australiano, la verdad es que puede llegar a tocar la paridad el dólar australiano en un retroceso, pero en general tiene señales de continuación alcista, como una una figura de V en gráfico diario, en este gráfico diario, a ver si lo podemos agrandar un poquito más, tenemos una figura de V con el cuello en la zona de la paridad, y la quebró y ahora retrocedió un poquito, tiene tendencia alcista, yo esperaría por lo menos que en tanto se mantenga por encima de unos 100, el dólar australiano llegue a unos 600, en tanto se mantenga por encima de unos 100. Pero sí, lo veo más bien alcista, tiene más posibilidades de subir el dólar australiano que de caer. El euro está más fuertemente bajista. Ashcott dice, ¿cómo se calcula la correlación del MetaTrader? Bueno, la idea no es calcular correlaciones aquí, ¿no? Hay formas de calcular correlaciones con planillas de Excel y tomar los datos de los pares y todo eso en exportación de datos que yo ya lo hice. Después, si lo quieren, lo busco. Pero la idea es ver el movimiento, analizar el comportamiento. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer perdón, cuando nos empezamos a operar es analizar el comportamiento de las divisas. Yo creo que cada divisa tiene un determinado comportamiento y es fundamental entenderlo, ¿sí? Pónganse a mirar gráficos de 30 minutos, fíjense en cómo reacciona el australiano, fíjense cómo reacciona el euro y grábense eso en la cabeza antes que nada, ¿sí? André me dice, sí, bueno, sí, me encanta usar Momentum con la media simple de 20, sí, me encanta, sigue siendo una de mis estrategias favoritas en lo que respecta al técnico. Y Andrei, lo que respecta al stop loss y a los take profits que uno usa, yo siempre digo lo mismo. A ver, cualquier operación que yo tome, ¿sí? Vamos a poner un gráfico de 4 horas, ¿sí? La media dice que cualquier señal que yo vea en un gráfico de 4 horas generalmente debería cumplirse en un promedio de entre 3 y 5 velas, es decir, 4, ¿sí? Si yo tengo una señal de compra, no debería durar más de 4 velas. Si yo tengo una señal de venta, lo mismo, en 4 velas la debería cumplir. Si en 4 velas no lo cumple, el mercado puede revertirse y la señal también. Entonces, el stop y el take profit van a depender del gráfico que yo estoy analizando. Si yo estoy analizando un gráfico de 15 minutos, el euro en promedio, ¿sí? Mueve 20 pips cada 15 minutos, ¿sí? En promedio, ¿sí? Entonces yo no le puedo poner un take profit de 200 pips, ni tampoco
un stop de 150, ¿sí? Si voy a trabajar en un gráfico de 15 minutos y sabiendo que en promedio el par mueve 20 pips, yo le pondría un stop de 20 más spread, 25 como mucho, y el take profit algo similar. En cambio, en 4 horas, si yo vuelvo al gráfico del euro, el par mueve 70, 60 pips en promedio por vela de 4 horas. Entonces acá sí puedo llegar a buscar un take profit de 100 pips, sí, pero mi stop tiene que ser superior a los 55 pips más spread. ¿Se entiende eso? Y no solo estoy hablando del euro, se van a mirar pares como la libra yen o la libra dólar que tienden a mover más volumen, más cantidad de pips. Bueno, habrá que ver el promedio de eso. Pero tengan en cuenta la regla de las 4 velas, ¿sí? En cual lo que mueve por vela en promedio el gráfico analizado. En relación a eso voy a poner mis stops y mis límites, ¿sí? Si opero gráfico diario, ¿sí? Y el euro puede mover 100, 150 pips en un día, no puedo poner un stop de 10 pips si voy a querer operar gráfico diario. Tengo que buscar un stop de 150, mínimo, que es lo que mueve por día, ¿ok? Chicos, tenemos que ir terminando, voy a contestar rapidito las últimas preguntas. Los chicos de FX Street se tienen que ir, así que voy a hacer rapidito, ¿ok? No hagan más preguntas, por favor, lamentablemente. Luis dice, está pasando con el GBP, esta mañana salió una inflación positiva y la libra se cayó, bueno, porque la inflación sube, y la inflación que sube es malo en estos momentos en el Reino Unido, por eso la libra cae, porque es malo para la libra. Sí, perdón, esa no la había visto. Cuecuaseo dice, los fundamentales son engañosos, por eso prefiero más lo técnico. Sí, pueden ser engañosos, pero siempre tengan en cuenta que los fundamentales son ruido en el mercado, son una interferencia temporal, ¿sí? El fundamental, salvo que sea un recorte o una fuga de tasas, no afecta una tendencia dominante si hay una tendencia dominante, perdón, ¿sí? Lo único que puede afectar la tendencia y dar la vuelta, cambiarla, es una suba o un recorte de tasas y a veces el país norteamericano. No quiere decir que siempre la cambie. Pueden cambiarla, ¿sí? Cinem FX, siempre miro FX Street. Andrei, ¿qué opino de operar haciendo edging? La verdad es que a mí no me gusta. Particularmente no me gusta ni un poquito, pero no quiere decir que no sea una buena estrategia de trading para cualquier otro operador, ¿eh? O sea, cada uno de nosotros tiene que elegir una estrategia. ¿Ok? No, a algunos les gusta, pero a mí no me gusta hacer edging. Terminabas atrapado con el capital ahí, esperando para liberar las puntas de los candados. No es muy divertido. Bueno, las pocas veces que intenté hacerlo no me resultó. Carlos dice, ¿está bien mirar un hombro, cabeza, hombros en el euro en 4 horas? Puede ser, sí, aunque el segundo hombro es un poco más bajo, al igual que el cuello. Tiene una inclinación más bien bajista, debería ser al revés, ¿sí? Los hombros y el cuello deberían tener esta inclinación para que la figura sea perfecta o mucho más válida, ¿sí? El segundo hombro tendría que ser un poquito más alto que el primero. Eso hace que los hombros, cabeza, hombros sean mucho más fuertes, ¿ok? Riaskov me dice, ¿qué me parecen los comentarios del ministro de Finanzas de Alemania? Bueno, ¿qué me parecen? Que está buscando bajar un poco el optimismo y que si el euro baja va a ser más beneficioso para la eurozona, siendo más barato va a exportar más y la recuperación económica de la eurozona va a ser más rápida, ¿no? Entonces a ellos hoy en día les conviene un euro barato, creo que apunta por ese lado. El yen está relacionado con el Standard & Poor's, Francisco, lo quería hablar también, pero bueno, no llegamos. Bueno, perdónenme, realmente es una barbaridad tener que dejarlos así, pero los tengo que dejar, los chicos tienen que terminar el seminario, así como siempre, muchísimas gracias a todos por estar acá, y como siempre un gusto, y nos vemos prontito, ¿sí? Ahora hablamos con Vicky de la próxima sesión. Siempre me van a estar escuchando, hay un montón de sesiones grabadas, miren. Gracias, muchísimas gracias y hasta pronto. Una segunda parte, ok, podemos hacer una segunda parte, ahora lo hablo con Vicky.